Buenas tardes, un nuevo Noti Transparente, en este caso con Carlos Abad, que está en Archena, Murcia. Carlos Abad es compañero de Acreditra, pero además es gestor y consultor de empresas y autónomos, gestor administrativo. Carlos Abad de AGCC Consultores. Nos interesaba mucho hablar con él y lo hemos asaltado hoy por el tema sobre todo de cómo han reaccionado ante las medidas económicas, administrativas y los problemas burocráticos que han tenido las empresas y los autónomos. Bueno, Carlos, buenos días. Buenas tardes. O tardes en función de que creo que lo vamos a poner mañana lunes. Vamos a sacar y lo estamos grabando en domingo. ¿Cómo está todo allí en Murcia, en Archena? Cuéntanos. Pues ahora un poco más tranquilo, pero ya digo, desde el inicio, pues con mucha carga de trabajo, con mucha incertidumbre, porque es cierto que desde el inicio tuvimos que tomar medidas desde el mismo día, pues para poder organizarnos y poder dar respuesta a las consultas que nos venían desde clientes, tanto autónomos como empresas. En primer lugar, lo que hicimos fue establecer medidas y canales de comunicación a través de teletrabajo. Y, de hecho, hasta hoy día, pues seguimos trabajando con mis compañeros a través de estos canales. Oye, retrotrayéndonos un poco al orden cronológico, vemos como el viernes es cuando se anuncia, bueno, el viernes de hace ya un mes, se anuncia que se va a declarar estado de alarma. Nunca había habido un estado de alarma en España y con estas consecuencias que tiene jurídicas y económicas y, lógicamente, de restricción de derechos en muchos casos de la ciudadanía. Pero bueno, para una asesoría que tiene que dar un servicio a sus clientes, autónomos, empresas, pymes, ¿qué es lo que pasa ese viernes y ese fin de semana? Este viernes lo que nos asaltan son dudas lógicas. Hay una gran burocracia también en el Real Decreto, a la hora hay lagunas que nos hacen que sea difícil el poder interpretar de manera correcta pues, las consultas que nos hacen los autónomos y las empresas. Ya digo que tenemos que hacer como de superhéroes muchas veces en este sentido porque tuvimos que lidiar, ahora está un poco más claro, pero inicialmente con el tema de los ERTEs, el tema de los ceses de actividad. Fue muy complicado inicialmente poder desarrollar este tipo de procedimientos legales pues para dar solución a lo que se nos venía encima. Sobre todo porque, bueno, una vez que se declara el estado de alarma, ya tenemos el Real Decreto, ya tenemos la normativa que nos es de aplicación. Yo creo que la primera avalancha es todo el tema de los ceses de actividad de autónomo, porque, lógicamente, siempre ponemos el ejemplo de los bares, es decir, los bares se cierran, entonces, bueno, pues, lógicamente la gente pues tiene una actividad, pero no puede trabajar, pero tiene que pues pagar la cuota de autónomos, tiene que seguir gestionando pues y el pago de alquileres o sus préstamos en el banco y tal. ¿Qué ocurre ese lunes, sobre todo con los autónomos, con la gente que tiene que cerrar? Pues en un primer lugar, si había trabajadores, lo primero que hubo que presentar fueron los ERTEs, ¿no? Las suspensiones temporales de los puestos, de los contratos de trabajo. ¿Qué ocurre? Que esto ha sido una avalancha para las mutuas, que son las que han gestionado todo el tema en un primer momento, porque los canales de comunicación con ellos estaban colapsados. De hecho, hemos tenido que trabajar a deshoras y haciendo consultas, bueno, constantemente para poder, porque las plataformas, cuando había plataformas que luego se han ido poniendo en las distintas mutuas para canalizar estas demandas, pues resulta que nos hemos encontrado con que colapsaban y no se podía presentar, ¿vale? La página se colapsaba a través del correo electrónico y ha sido bastante complicado. Eso por un lado. Luego está también la cuestión de que primero presentas el ERTE, pero el empresario cómo queda, o sea, o el autónomo que tiene trabajadores cómo queda. Si tienes trabajadores, lo primero era presentar el ERTE y luego tu cese de actividad, que son dos trámites distintos, y lo que vemos es que ha habido mucha burocracia a la hora de desarrollar este tipo de cuestiones. La simplificación administrativa hubiera sido necesaria y la agilidad, ¿vale? La agilidad y la simplificación de todos los procedimientos. Hemos visto que ahí hemos tenido una carga muy grande y la seguimos teniendo a día de hoy, ¿vale? Siempre vemos que las gestorías y las asesorías tienen como dos meses grandes, ¿no? Que es enero, ¿no? Y julio cuando se presentan sociedades. Supongo que este año estáis todavía Claro. en un tercero, ¿no? El
El calendario fiscal, Rafa, está siendo, bueno, y a día de hoy no sabemos si vamos a poder presentar, porque el Consejo de Ministros se reúne el martes, no sabemos, bueno, lo que nos han dicho es que la ministra salió el sábado, quiero recordar, diciendo, bueno, que el plazo de los distintos impuestos del primer trimestre se pasan al 20 de mayo en vez del 20 de abril, pero si puedo domiciliar, claro, si puedo domiciliar los impuestos, lo vamos a conocer, que se domicilian el 15 de abril, nos lo van a decir el 14. O sea, realmente ahí creo que hace falta planificación. Hemos visto que, vale, que esto nos aborda todo, en la situación que tenemos de alarma y demás, pero sí en estas cuestiones debería hacerse un esfuerzo en simplificación administrativa y en que las cuestiones, este tipo de cuestiones que se sabe cómo funciona siempre, pues se hubieran planificado de una manera más, no sé, con algo más de tiempo, porque se sabe cómo se hace un trimestre desde hace mucho tiempo. Y aquí la agencia tributaria, por ejemplo, pues a fecha de hoy en la página no hay ninguna indicación que nos diga esto, que el día 20 de abril no va a ser la fecha límite para presentar los impuestos, sino el 20 de mayo. Pero no lo tenemos todavía. Es algo que se podría haber dicho perfectamente hace un mes o hace 2 o 3 semanas. Claro, esa es la cuestión, que tenía que haberse planificado. Ahí he hecho en falta un poco de esa planificación, de ese diseño, un poco de ver cuáles son las circunstancias. Ahí, lógicamente, teniendo claro que estamos en una situación de alarma y de dificultad, pero estas cuestiones yo creo que los técnicos de Hacienda podrían perfectamente, y los que asesoran al gobierno, los que podrían haber solucionado esto, porque nos evitan muchos problemas tanto a las gestorías como a los autónomos y a las empresas. Que podéis estar ahora mismo trabajando para presentar los impuestos que tocan el día 20, que posiblemente se van a prorrogar un mes. Por lo tanto, os estáis pegando como una panzada de trabajar, de picar datos, de contactar con clientes, de que os manden facturación, de resolver dudas, de resolver cuestiones, aparte de las penas de cada uno que te contarán. Claro, esa es la cuestión. Nosotros lo que hacemos normalmente es presentar los impuestos hasta el día 20, luego se presenta la legalización de los libros de las sociedades y empezamos con la campaña de renta en mayo. Aunque se haga alguna renta ya, pero principalmente esto se hace en mayo. Al pasarnos el trimestre al 20 de mayo, pues lo que vamos a encontrarnos es que vamos a tener tiros por todos sitios. La trinchera nos van a disparar por delante y por detrás. Nosotros, concretamente, nos hemos planificado ya para seguir la idea es que, porque te hace falta que el cliente también pues colabore, nosotros mandamos circulares indicando que las facturas teníamos que tenerlas de todos nuestros clientes y el esfuerzo se ha hecho, con lo cual la idea es terminar casi todos los impuestos, los que no están hechos ya, porque estamos, ya digo, a mitad de trimestre, hay muchas declaraciones que se han hecho y lo que nos queda, pues bueno, son la mitad aproximadamente, pero que estamos viendo si se pueden domiciliar, si no, o a ver qué nos dicen el máster. O sea que nos toca currar bastante. Es que va a ser un martes, casi un martes de... Martes negro de mucho trabajo. Porque te puedes encontrar con que has trabajado un montonazo y te digan, bueno, esto que has hecho el martes lo puedes hacer dentro de un mes, el martes del mes que es dentro de 4 semanas. Esa es la cuestión. O sea, en temas fiscales o en temas profesionales de este tipo, los plazos son fundamentales y la presión que cogemos dentro de los distintos despachos es grandísima, con lo cual que se planifique, pues sería de agradecer, se hubiera planificado de una manera pues, más concreta o con algo más de tiempo, porque lógicamente nuestro trabajo, aparte de estar bien informados y ser profesionales, algo también que nos hace falta es diseñar el calendario de la presentación de impuestos y cómo damos respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Antes has empezado hablando del tema laboral, que bueno, que fue el primer choque, ¿no? Todo el tema de ERTES, todo el tema de bajas de autónomos y tal. Vamos a hablar de temas de tecnología. Las web de Hacienda y Seguridad Social y de las mutuas son privadas, pero bueno, la de Seguridad Social y de Hacienda, ¿cómo han estado funcionando en estos momentos? ¿Han dado buena información? ¿Se han caído alguna vez? ¿Ha habido problemas a la hora de entrar? ¿Problemas de carácter técnico? ¿Cómo ha sido? Con los ERTES es cierto que ha habido problemas porque los ERTES los tenemos que presentar a través de la autoridad laboral, en este caso a la comunidad autónoma. Y ahí ha habido problemas internos a la hora de poder presentar a través de telemáticamente las distintas solicitudes de ERTE. Luego está que eso lo tienen que desarrollar internamente. Hay noticias, bueno, hablo de las denuncias, ha habido noticias de que ahora mismo pues
los departamentos que tienen que gestionar este tipo de cuestiones, igual que el aluvión lo hemos tenido primero en los despachos, luego las mutuas, pues también ha habido en la administración, la patata está allí. Sí. No recuerdo mismo el importe, el número de ERTE que se han presentado, por ejemplo, aquí en Murcia, pero es una locura, una locura. Claro, es decir, claro, primero vosotros habéis tenido el aluvión para presentar todo el tema de ERTE, las multas con el tema de las bajas, pero claro, al final eso, la administración tiene que generar una serie de informes y dar el visto bueno a esos expedientes. El resultado de esto es que hay muchos ERTE que todavía no se sabe si están aprobados o no. Se entiende que el silencio administrativo nos decía que sí, si a los 5 días no había comunicación por parte de la administración, se entendía que estaba autorizado, pero claro, son cuestiones que todavía no sabemos cómo se van a desarrollar o si luego en un momento dado, pues esos ERTE cuando se revisen, pues no estén... Es decir, que por ejemplo, que la gente todavía que está en los ERTEs no ha cobrado este mes. Claro, porque luego está una que se presenta el ERTE, pasa a la autoridad laboral y esto luego hay que comunicarlo al SEPE, ¿vale? Al Servicio de Empleo Estatal. ¿Qué ocurre? Que el trabajador, ahí también ha habido otro conato de incendio, porque, claro, los trabajadores, hasta donde yo sé, de momento no han cobrado y cobrarán pues en el mes de mayo. O sea, el problema es que esto está creando una demora en el cobro de ese 70% del salario de los trabajadores que, bueno, pues es difícil mantener una casa sin ingresos porque el trabajador ha cobrado lo que el empresario le ha pagado en los primeros 15 días de marzo. Claro, como ha cobrado una nómina parcial. Una nómina parcial, porque a partir de entonces ya paga el SEPE. Bueno, pues en eso estamos en este momento. Podrías decir, vamos, no porque esté un gobierno u otro, porque en Murcia gobierna el Partido Popular, en España gobierna el Partido Socialista con Podemos, que la administración es una gran desconocedora de la pyme y del autónomo. En muchos casos sí, Rafa, en muchos casos sí, porque vemos que, aunque hay, bueno, se intenta solucionar, pero estamos viendo que a veces, como en estos casos, la administración está siendo una traba para gestionar algo que es vital en estos momentos. Tenemos claro que lo esencial ahora es darle liquidez tanto a las empresas como a los trabajadores, porque si no esto se nos está cayendo ya. Entonces, pues, lógicamente lo que hace falta es inyectar liquidez, pero de manera ágil, no que esperemos 2 meses para que llegue el dinero a las empresas y a los trabajadores. Todas las medidas que han propuesto, todo el tema de la línea de avales del ICO y tal, ¿tú eso cómo lo ves? Pues, a ver, son medidas que... Tendrás muchas preguntas también y habrás que tener que preparar documentación, ¿no? Estamos gestionando, pero es que volvemos otra vez a la burocracia. Estamos viendo que las entidades bancarias nos solicitan el cese de actividad del autónomo. Ese cese de actividad del autónomo que no tiene porque la mutua todavía no se lo ha dado, se lo pide el banco. Entonces hay bancos que lo que están haciendo es agilizarlo, porque saben que esa información no le va a llegar al que solicita el crédito hasta dentro de X tiempo. Con lo cual, ya volvemos a decir lo mismo. Lo que hace falta es agilidad y simplificación administrativa, pero desde ya. Por ejemplo, si alguien ha pedido un cese de actividad el día 1, el día 2, porque te entrego a la mutua, supongo que tendrás casos en tu despacho. No, claro que tenemos casos. ¿Les han contestado ya o a 12 de abril todavía no les han contestado? Pues los primeros que presentamos, ya digo que fueron de los primeros de los de fuerza mayor, eso ya se les ha contestado, en torno al 4 o 5 de abril, pero contestado como que ha entrado, no está resuelto. Simplemente nos dicen que está, ¿vale? A fecha de hoy, sabemos que las mutuas le han dicho a los autónomos que han pedido el cese que su actividad, pues, o sea, han recibido la solicitud, pero lo que es la resolución, de momento no la tenemos. Pero no en todas las mutuas, depende también de la mutua, claro, pues son empresas que depende de la mutua. Yo sé, bueno, trabajamos en el despacho con varias, hasta donde sé, 2 de ellas sí han contestado diciendo que los clientes dicen, oye, que esto ya me ha llegado, ¿no? Diciendo, ya, pero eso no es la resolución, porque el cobro, tú puedes tener la resolución, pero volvemos a lo de siempre. La inyección de liquidez, ¿dónde está? Me comentaba un compañero también, economista, que en su despacho, que habían tenido que trabajar de madrugada porque la plataforma, en el caso del SEPE, no sé si era el SEPE o qué plataforma, o el Servicio de Empleo Económico en Castilla-La Mancha en este caso, pues estaba colgada y entonces tenían que entrar de madrugada para poder cargar los datos. No sé si a ti te ha pasado también lo mismo. Esos colapsos han sido habituales por desgracia.
es lo que estamos diciendo. O sea, había colapso tanto en la presentación de las solicitudes de cese a las mutuas y luego a nivel de administración pública, pues cuando se han presentado, tanto en las comunidades autónomas como en el Servicio de Empleo Estatal, pues las distintas solicitudes de cese, o sea, de prestación por subsidio de desempleo o los ERTE. No sé, la verdad que hay muchas cosas que hay que atender, pero en esto la verdad que hace falta esa agilidad y lo que decimos muchas veces, o sea, lo más simple a veces es lo más fácil, o sea, es lo más eficiente. Pues ahí estamos en falta que eso se haya desarrollado de esta forma. Esa simplificación administrativa es necesaria en estos momentos y para que llegue la liquidez a las empresas y a los autónomos. Si no, vamos a ver que en breve pues va a haber muchos cierres de empresas y de pequeños autónomos. Pasando de las empresas autónomas a lo que es el funcionamiento, o la eficacia y la eficiencia de la administración, o lo que es el buen gobierno, que tú como politólogo también y como secretario de Acreditra, pues bueno, pues estamos un poquito también al día en estos temas. La verdad, no sé, es una reflexión y quería también la tuya. Es decir, al final, a veces es como mucho más sencillo preguntarle a los operadores sociales, en este caso las empresas que gestionan este tipo de expedientes administrativos, que cogestionan con la propia administración, porque al final la administración pues, recibe un expediente que ha sido iniciado, en este caso por un privado, no se escucha al sector, me da la sensación. Claro, a ver, aquí lo que hace falta cuando hablamos de buen gobierno, de gobierno abierto, es preciso que los agentes sociales o los agentes, los actores que actúan en este tipo de procedimientos, pues sean escuchados y que los protocolos de actuación finales sean o sea, consensuados con aquellos que sabemos o con aquellos actores que en un momento dado pues, entran en juego en este tipo de cuestiones. Yo creo que hay cierta parte de que falta un poco esa planificación en muchas de las decisiones que se están adoptando dentro de la dificultad, del marco de dificultad que hay. Pero es preciso que haya un abundamiento de lo que nosotros decimos en Acreditra o lo que se habla, lo que son las técnicas de buen gobierno, de gobierno abierto dentro de la administración. Está todo por hacer, como hemos dicho muchas veces, y esta es una prueba más de que hace falta desarrollar todo este tipo de políticas y de implementar estas políticas actuando de esta forma. Sí, yo creo que tiene que haber una revisión de los servicios públicos ante la pandemia, porque además, vamos, ya es una opinión personal, si no es lo mismo la gente que ha estado trabajando al pie del cañón, solucionando temas reales y prácticos de lucha, sobre todo en el tema sanitario, médicos, técnicos en ambulancia, celadores, bomberos, policía, o gente que ha tenido que tramitar un montón de cuestiones desde el sector privado, desde una cajera de Mercadona hasta un economista o de tu despacho. Es decir, que han tenido que trabajar respecto a la gente que está haciendo trabajo, pero separado. Es decir, y eso es una realidad. Es decir, y creo que como sociedad también tenemos que poner el acento en esas cuestiones. Y creo que va a haber una gran oportunidad para preguntar a través de la ley de transparencia un montón de datos, pero no solo datos de temas sanitarios, sino datos de gestión de las administraciones en este mes y medio o 2 meses que dure el estado de alarma o las medidas de confinamiento. Vale. Está claro, Rafa, que aquí hace falta, estamos viendo qué es lo esencial, qué cuestiones son necesarias realmente en esta crisis sanitaria y crisis económica también, que la tenemos en lo alto, y es preciso, pues, justamente que rediseñemos aquello que no es esencial o aquellas cuestiones que no son tan necesarias y donde haya que tocar, pues, hay que solucionarlo y modificarlo porque estamos viendo que hay mucha gente que está muriendo, muchos trabajos que se está viendo la importancia que tienen y es preciso que todo eso se reconduzca y que avancemos como sociedad. Al fin y al cabo, el buen gobierno es una mejor gestión de las cosas o es un sentido común de hacer las cosas bien dentro de la administración y yo creo que estamos en eso. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo desde aquí, desde La Mancha. Una enhorabuena a todo tu equipo
porque desde luego sé que estáis echando todas las horas y horas extras y horas de madrugada para poder cumplir con clientes por culpa de muchos trámites burocráticos que se podían racionalizar de una manera diferente y que deberían en el futuro hacerse así. Y que desde luego, bueno, pues que es un sector esencial que está dando el callo y que sois ejemplar. Y que los aplausos de las 8 de la tarde también yo creo que estáis vosotros, por A supuesto. ver si un día nos toca a nosotros también. A ver si algún Hagan día... un aplauso especial a un sector que son miles y miles de empresas en España, de gestorías, de asesorías, con miles de trabajadores. Es decir, que no estamos hablando de un sector pequeño, porque toda pyme tiene detrás de sí un gestor fiscal, laboral, contable, por supuesto. Hay que ese reconocimiento por parte nuestra, de Transparente GOV, lo tenéis. Bueno, Carlos. Bien, muchas gracias y nos vemos pronto. Y pronto te veremos en bicicleta por las sierras de Archimona. Eso también. Lo he hecho mucho en falta, Muy la bien. verdad. Venga. Hasta luego. Adiós.